Buenos días, estimado docente de la materia de bases biológicas del comportamiento humano, señor Jorge Guillermo Cedeño Mesa. Me presento, soy Guillermo Marcela Caiza Macías, perteneciente al Perolelo D y actualmente me encuentro cursando el primer semestre de la carrera de psicología. En el presente audiovisual vamos a repasar lo que son las etapas del desarrollo embrionario. Bien, el desarrollo embrionario es fundamental, ya que las condiciones y el momento de la concepción pueden influir en la aparición de malformaciones congénitas. Para comprender cómo se forma el sistema nervioso, es necesario empezar por el origen mismo de la vida. Este proceso puede expresarse de manera cronológica o según las fases biológicas del sistema. De manera cronológica iniciamos con el día uno, que es donde damos parte a la fecundación, que se entiende que es la unión del óvulo y del espermatozoide, formando un cigoto que porta la carga genética de 46 cromosomas, 23 de cada gameto. En este momento se define el ADN del nuevo ser, incluyendo características como el sexo, color de ojos, piel y cabello. Con el pasar del tiempo llegamos al día 2 y 3, o la más conocida segmentación. En esta etapa, el cigoto comienza a dividirse por mitosis dentro del útero, dando lugar a células llamadas blastómeros. La primera división forma dos células idénticas, en lo que se conoce como fase bicelular. Estas células aún conservan su totipotencia, es decir, la capacidad de formar un organismo completo. Luego, la división continúa de forma sincrónica, es decir, una célula se divide antes que la otra, dando lugar a la fase tricelular y más tarde la de cuatro células. A medida que se siguen dividiendo, pues se forman ocho células. Antes de que finalice este tercer día y dando inicio al cuarto día, pasamos a la morulación, a donde la mórula es una estructura embrionaria temprana que recibe su nombre por su apariencia similar a una morita. Esta surge del proceso de segmentación y está compuesta por unas 16 a 32 células. Esta está rodeada por dos membranas, que está la corona radiada, que es la parte externa, y la zona pelúcida, que sería la interna. Durante esta etapa comienza la compactación, un proceso en el que las células se unen firmemente gracias a la expresión de moléculas, permitiendo que las células internas permanezcan en contacto, y es también en esta fase cuando la mórula sale de la trompa de falopio rumbo al útero. Bien. Al cuarto y quinto día, el cigoto forma la blástula, una estructura esférica con una cavidad interna llamada blastocele. Aquí la zona pelúcida se vuelve permeable, permitiendo la entrada de líquidos que ayudan a formar el blastocisto. En esta etapa, el trofoblasto, la parte externa, dará origen a la placenta, y el embrioblasto, la parte interna, formará el embrión. 3 días después, en el octavo día, llega al útero e inicia su implantación en el endometrio. Al noveno día, el trofoblasto se desarrolla y aparecen lagunas. Aquí se forma un disco bilaminar compuesto por epiblasto e hipoblasto y se originan el ectodermo y el endodermo, los cuales profundizaremos más adelante. Bien, del décimo al doceavo día, el embrión queda completamente implantado en el útero. Y es el día 13 que comienza la circulación útero-placentaria. Unos días después, específicamente del día 16 al 18, damos paso a la gastrulación, que es una etapa muy importante en el desarrollo del embrión, ya que aquí se forma la tercera capa del cuerpo humano, el mesodermo. Antes ya estaban el ectodermo, la capa de afuera, y el endodermo, la de adentro. Con esta nueva capa, el embrión pasa ya a tener las tres, que más adelante formarán todos los órganos y tejidos del cuerpo. Bien. Esto ocurre cuando las células del ectodermo comienzan a dividirse y a moverse, como si siguieran una coreografía perfectamente organizada. Algunas de estas células se deslizan hacia el centro y se introducen en su interior, formando una especie de surco llamado línea primitiva. A través de esta puertita, las células bajan y se posicionan entre las capas existentes, dando origen a una nueva capa, lo que es el mesodermo. En la parte delantera del embrión, donde se formará la cabeza, hay una zona especial llamada placa precordal. Es tan compacta que no deja pasar células, y justo debajo de esta zona, las células que entraron por la línea primitiva comienzan a formar la notocorda, que es una estructura fundamental. Esta actúa como primer eje o esqueleto del embrión, marcando de manera precisa la línea que va desde la cabecita hasta los pies. En la punta de la línea primitiva se encuentra el nódulo de Hensen, una especie de director de orquesta que guía y organiza el movimiento de las células. Este nódulo avanza hacia la parte posterior del embrión, permitiendo que el cuerpo se forme de adelante hacia atrás, es decir, desde la cabecita hasta los pies. Como consecuencia de todo este proceso de la blastulación, el embrión ya tiene sus tres capas principales, vamos a decir, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, formando lo que se conoce como un disco trilaminar. Aunque ya tiene las tres capas, el embrión todavía está muy planito y muy delgado, como si fuera una hoja o, valga la redundancia, un disco.
Entonces, es a partir de aquí que el embrión comienza a cambiar de forma para volverse tridimensional y agarrar volumen. Esto ocurre gracias a dos procesos que ocurren simultáneamente. El primero es que cada capa comienza a formar los órganos y sistemas que le corresponden. Y el segundo es que el cuerpo del embrión se pliega, tanto de adelante hacia atrás, o céfalo-caudal, como de lado a lado, lo que le da forma al cuerpo humano. Mientras el embrión se transforma en un cuerpo más complejo, las tres capas trabajan al mismo tiempo, no una después que otra. Además, se comunican entre sí, influenciándose mutuamente, lo que permite que el desarrollo sea ordenado y coordinado. Bien, vamos capa por capa. La primera es el endodermo, que es la capa más internita de las tres. En esta se forma el embrión durante su desarrollo. Aparece más o menos en la tercera semana del embarazo y es una de las primeras en formarse. Esta capa es muy importante porque de aquí se originan varios órganos vitales, como lo que son los pulmones, todo el aparato digestivo, las glándulas del sistema digestivo, partes del tiroides, el timo, los riñones, etcétera. Como segunda capa tenemos al mesodermo. Esta se destaca por ser la que tiene mayor actividad morfogenética, es decir, la que sufre más transformaciones y da lugar a muchos órganos y sistemas importantes del cuerpo. Aunque todo el mesodermo se desarrolla a la vez, se puede dividir en dos partes principales según su ubicación. La notocorda, que es una estructura que se forma a lo largo del embrión, excepto en la zona más frontal, porque ahí está la placa precordal. Esta se origina por la migración de células desde el epibastro y tiene un papel fundamental porque envía señales al ectodermo de arriba para que se forme el sistema nervioso. Si la notocorda del ectodermo no se transforma en tejido nervioso y a medida que el embrión crece, esta misma se va desintegrando. Luego tenemos el mesodermo propiamente dicho. Este se forma a ambos lados de la notocorda, el cual se divide en tres regiones, desde el centro hacia afuera. En la región A tenemos el mesodermo paraxial, el cual está pegado a la notocorda y se transmite en somites, que son pequeñitos bloques celulares que se forman de arriba hacia abajo y el número de estos ayuda a saber la edad gestacional que tiene el embrión. En la región B tenemos el mesodermo intermedio, también conocido como nefrotón. Se encuentra a los lados del mesodermo paraxial y está involucrado en la formación del sistema urinario, como los riñones y parte de las vías urinarias. Y en la región C tenemos al mesodermo lateral, el cual es la parte más externa del mesodermo. Y esta forma láminas celulares que se dividen en dos. Una capa superficial, que es la que está cerca del ectodermo, y una capa profunda, que es la que está junto al endodermo. Estas capas se irán acercando desde ambos lados y se unirán en el centro del embrión a medida que éste se pliega. Y así van formando una cavidad interna llamada celoma intraembrionario, que después dará origen a las serosas, que se envuelven en órganos importantes como el pericardio, que es el corazón, la pleura, que son vienen a ser los pulmones, y el peritoneo, que son los órganos abdominales. Y como última capa tenemos al ectodermo, que es la capa más externa del embrión, y es de vital importancia porque de ello se origina tanto la epidermis de la piel como el sistema nervioso. Una vez que finaliza la gastrulación, el embrión entra en una nueva etapa del desarrollo llamada neurulación, que es cuando empieza a formarse todo lo que es el sistema nervioso. Durante esta fase, el ectodermo comienza a engrosarse en la zona dorsal del embrión, formando lo que se conoce como placas neurales. Estas placas se siguen desarrollando y son base de la cual se va a formar el tubo neural, la estructura precursora del sistema nervioso central. En cuanto a función, tenemos claro que el ectodermo es la capa que da origen a las estructuras sensitivas y protectoras del externo del organismo, además del sistema nervioso. Luego de todo esto, tenemos el último punto que son la formación del tubo neural y de las vesículas primitivas. Una vez que el ectodermo ya comienza a especializarse durante el desarrollo embrionario, se transforma en una estructura plana y ovalada como la placa neural. Bien, hasta ahí estamos claros. Esta placa es el punto de partida del sistema nervioso central. En el centro de la placa neural aparece una hendidura llamada surco neural, flanqueada por dos pliegues neurales, y a medida que estos pliegues se elevan y se acercan entre sí, el surco se va cerrando poco a poquito y da como resultado una estructura tubular que sería el tubo neural. En cambio, la formación de las vesículas cerebrales primitivas toma lugar una vez formado el tubo neural. Así comienza a curvarse y ensancharse su parte anterior, que es lo que dará lugar en el encéfalo. Y de esta curvatura nacen tres vesículas, el prosencéfalo, mesencéfalo y rombocéfalo. Este fascinante viaje del desarrollo embrionario nos demuestra, uno, que desde capas muy tempranas ya existe una gran organización biológica que por guía de precisión la formación de la vida completamente.
Comprender estos procesos no solo nos permite valorar la complejidad del cuerpo humano, sino también reconocer el equilibrio perfecto con que fuimos diseñados. Bien, espero que la presentación haya sido de su agrado y que cumpla con los parámetros de la tarea. Muchas gracias por la atención prestada.